La mayoría de las personas quieren escapar el sistema, quieren dejar atrás una realidad que no les gusta, quieren escapar la Matrix, quieren realmente querer una vida que les guste, que disfruten, donde se sientan abundantes, prósperos y no estar en ese estado de esclavitud donde están constantemente obedeciendo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas se creen que para escapar la Matrix, para escapar del sistema, tienen que luchar contra él, tienen que pelearse contra él, tienen que esforzarse mucho en ganarle al sistema. Y eso por un lado es imposible y por otro es que no se entiende en realidad qué es el sistema. Tú a día de hoy seguramente te creas que el sistema es algo externo a ti y por eso crees que tienes que luchar contra ello. Pero es que el sistema, la Matrix, es algo que llevas dentro, aquí, en tu cabeza, y es lo que te está impidiendo escapar de él. Es imposible que escapes de él si está dentro de ti, te acompaña allá donde vayas. La Matrix, el sistema, no es algo externo, no es el político de turno, no es el Estado, no es la política, no es la religión. No. Es un sistema de creencias. Es una dimensión en la que tú entras constantemente y que en vez de actuar desde tu propósito para poder escapar del sistema, lo que haces es reaccionar y entrar en un piloto automático donde dices y haces aquello para lo que has sido programado por el sistema. Es decir, tienes la Matrix, tienes el sistema adentro. Entonces, en el vídeo de hoy lo que te voy a contar es cómo puedes realmente escapar la Matrix, y no significa esto hacerte millonario, no tiene nada que ver con el dinero, aunque obviamente va a ser una consecuencia. Porque cuando tú sepas quién eres y dejes atrás ese sistema de creencias de la Matrix, vas a empezar a prosperar en todas las áreas de tu vida. Pero no es solo el dinero escapar de la Matrix, es escapar de todas esas creencias, esa dimensión en la que entramos cuando nos creemos lo que nos han contado. Así que ahí va el vídeo de hoy en el que vamos a ver esto con claridad para que puedas escapar de manera genuina, porque hay gente que consigue la pasta y la vida de sus sueños, pero como no ha escapado el sistema realmente en su interior, vuelve a caer en las fauces del sistema y se vuelve a ver atrapado y esclavo de ese sistema. Fijaros, familia, una de las Matrix en las que yo caí cuando era adolescente, cuando era un chaval, uno del sistema de creencias en el que me metí, fue todo lo que tiene que ver con las ideologías de izquierdas. Me hice comunista. Quería la dictadura del proletariado. Quería que se redistribuyera la riqueza y que se acabaran los ricos, los cuales los veía como malos. Esa fue la Matrix en la que yo me metí y por ende eso generó unas consecuencias en mi vida. Yo estaba todo el día absolutamente peleado con los demás, queriendo convencerles, y los que no pensaban como yo los veía o bien como tontos o bien como malos. Y eso me llevó a una serie de conflictos constantes durante muchos años. Me hice activista, era el típico pesado que siempre te saca el discurso izquierdoso. ¿Y qué pasa? Que estaba metido en esa Matrix, estaba metido en ese sistema de creencias. Tú tienes que ver cuál es la tuya. Igual la tuya es, no sé, el feminismo, o igual el tuyo es, no sé, la dieta, no sé qué. Cada uno tenemos una serie de creencias que damos por hecho y que desembocan en una serie de acciones en nuestro día a día que marcan un destino y que marcan un camino y que en realidad marcan nuestra vida. Y menos mal que me di cuenta de lo que estaba pasando. Porque yo mi anhelo profundo, familia, con este sistema de creencias en el que yo me metí, era que en realidad yo tenía un anhelo muy profundo de verdad y de libertad. Pero ¿qué pasa? Como yo no vivía la verdad en mi interior, ni tampoco la libertad en mi interior, buscaba eso en ideologías. En concreto, en la ideología comunista, en la cual me metí hasta las trancas, hasta me fui a Cuba para ver cómo era el comunismo real y salí de allí desencantadísimo. Entonces, familia, yo era el típico que por este anhelo de verdad, que seguramente si estás viendo este vídeo, tú también tengas esa sensibilidad. Yo desde muy pequeñito había cosas que no me encajaban. Los profesores, no sentía coherencia entre lo que decían y lo que transmitían. Y yo siempre me tenían manía los profesores porque yo era el típico que decía, oye, profe, yo esto no lo entiendo, ¿para qué sirve esto? O sea,
¿Por qué es así? Y los desesperaba porque se quedaban sin argumentos y eso, me tenían manía casi siempre los profesores, menos algún profesor más lúcido que, bueno, le gustaba, ¿no? Pues profundizar en las cosas. Entonces yo, familia, lo que me pasaba es que con esas ganas tan grandes de verdad, de curiosidad y de libertad, como nadie me enseñó a vivir eso dentro de mí y a crear mi vida en propósito desde ahí, proyecté esa verdad y esa libertad en algo externo. Y nos pasa a todos. Hay gente que le pasa con un equipo de fútbol, hay gente que le pasa con su pareja, hay gente que le pasa con su negocio, hay gente que le pasa incluso hasta con la espiritualidad, pero a mí me pasó en ese momento con la política y las ideas de izquierdas. Entonces proyecté ahí esa verdad y esa libertad y, claro, luchaba a muerte con cualquiera que pusiera en cuestión ese sistema de creencias. Y fijaros la contradicción. Yo buscaba la verdad y la libertad y como la fijaba en una ideología, me desconectaba de mi verdad profunda. Fijaros, lo que buscamos es lo que normalmente más alejamos de nosotros mismos. Yo buscaba esa verdad en esa ideología y proyectaba mi verdad en esa ideología y por lo tanto me desconectaba de mi verdad interior, de mi libertad interior. Y en vez de crear mi propia vida, lo que estaba haciendo era reproducir los discursos y las acciones que otros habían pensado en el pasado y que nada tenía que ver conmigo. Pero como yo, o sea, esa libertad y esa verdad, que son aspectos de lo que somos, del ser, de nuestra identidad, y en mí estaba muy vivo, necesitaba algo donde yo lo viera eso. Y se puso en mi camino pues todas esas ideologías y bueno, ha sido parte de mi camino, pero por suerte hubo un día en que dije, wow, esto por aquí no está funcionando. O sea, al final me doy cuenta de que yo busco que el mundo sea mejor y me pongas en la habitación en que me pongas, la lío parda y me pongo a discutir con la peña. Entonces, lejos de construir un mundo mejor, me di cuenta, tuve que ser humilde y decir, es que estás haciendo todo lo contrario, Marco. Es que con esta supuesta necesidad de hacer el bien y de convencer a los demás de este bien, generas conflicto por allí por donde vas. Qué locura, ¿eh? Qué locura como muchas veces, casi siempre, desde el ego, todo aquello que anhelamos profundamente y que nos pertenece en realidad, lo vamos alejando poco a poco. Entonces, este era mi matrix, este era mi sistema de creencias en el que yo vivía, porque me había proyectado ahí. Entonces, familia, la gente lo que hace que es, cuando quiere escapar el sistema, la matrix, lo que hace es luchar contra lo externo. En mi caso, pues luchar contra los ricos, contra el capitalismo, contra los malos, contra los avariciosos. Luchar contra eso. Pero cuando tú luchas contra algo, lo haces más fuerte. De hecho, al sistema le gusta la disidencia controlada porque hace al sistema más fuerte. Y hasta que yo no me di cuenta de que todo eso estaba en mí, de que el conflicto no era con el mundo, ni con los demás, ni con los ricos, sino que era conmigo mismo, y pude aprender a trascender esa matrix y ese sistema de creencias, yo no empecé a prosperar en las diferentes áreas de mi vida, a crear mis negocios, a poder crear una familia, que ahora tengo, mi mujer, mi hija, a poder vivir en propósito, a poder construir un físico, porque estaba toda mi energía centrada en eso que yo había proyectado, la verdad, que eran las ideologías de izquierdas. Y estaba totalmente reaccionando ante la realidad desde el enfado y el juicio constante. Y no podía crear nada de valor. Toda mi energía estaba ahí atrapada, en esa matrix. Y tú tienes que ver en tu caso cuál es tu matrix, qué es lo que te está atrapando. Y a veces es difícil de ver porque no sabemos tomar distancia de nuestro personaje, de nuestras creencias, que es precisamente lo que en la escuela Ser Salvaje trabajamos a través de la meditación diaria, que tú puedas ir tomando distancia de tu personaje, observarlo. Fíjate, tú puedes observar tu mente, tú puedes observar tu cuerpo y al observarlo vas tomando distancia y ya no estás tan identificado. A día de hoy seguramente estás tan identificado con tu Matrix que no puedes salir de ella y de hecho te quejarás de los políticos, de los ricos, de lo que sea, como hacía yo. Pero eso no te va a llevar a escapar la matriz. Tienes que aprender a trascender ese paradigma. Entonces, familia, lo que os voy a contar ahora es cómo tú puedes, de manera simple, sencilla, ir dándote cuenta
¿Qué Matrix hay en tu vida y cómo aprender a trascenderlas paso a paso? Mira, el punto número uno para saber cuáles son las creencias que están dominando tu vida, cuál es la Matrix que te has creído y en la que estás atrapado y eres esclavo, es darte cuenta, en primer lugar, que no es lo externo, no es tu jefe, no es el político, no es la sociedad, no es el capitalismo, no es el comunismo. No, eso no es la Matrix. La Matrix es algo que tú llevas dentro. Y para verlo, para ver cuál es tu Matrix, dónde estás bien enganchado y bien esclavo, lo que tienes que hacer es ver dónde sufres, qué área de tu vida está dominada por el sufrimiento, por la lucha, por el conflicto. Ahí es que hay un sistema de creencias que no está alineado con la verdad, que no está alineado con la vida, que no está alineado con Dios, que no está alineado con tu propósito. Y tienes que aprender a poner luz ahí, en ese área donde hay sufrimiento. Tienes que ser humilde y decir, el sistema, el paradigma a través del cual estoy viviendo esta área de la vida no es correcto, porque me está trayendo sufrimiento. Puede ser en la pareja, puede ser en la salud, puede ser en el físico, puede ser en la sexualidad, puede ser con el dinero, puede ser con muchas cosas, pero ese área donde hay mayor sufrimiento es donde estás más enganchado a la Matrix y donde hay un sistema de creencias más alejado de la verdad. Y ahí tienes que ser humilde y decir, vale, pues voy a empezar a observar, a ver personas que en este área de la vida están funcionando, que me transmiten algo que intuyo como verdadero, y voy a aprender de ellas, les voy a preguntar, oye, ¿cómo haces para que esto te funcione? Súper importante preguntar, abrirte a otros paradigmas que estén más cercanos a esa luz, que estén más cercanos a esa verdad profunda. Esa es una de las claves. La siguiente de las claves es, una vez que ya vas detectando esos patrones, esa matrix en la que estás metido, como hemos dicho, aprender a tomar distancia. Ahí es donde entra en juego la práctica de la meditación, que en Ser Salvaje es la herramienta fundamental número uno que trabajamos, porque diariamente es colocarte en un lugar lejos de toda ideología. Cuando tú estás en la ideología, no vives en presente, vives en pasado. Todas las ideologías, todas las creencias se crearon en el pasado. Pero para crear una vida próspera, para vivir en propósito, para realmente escapar la Matrix, tienes que aprender a vivir en presente y a crear en presente. Somos seres creadores, familia. Y si no estás creando en tu vida, es porque realmente estás en una Matrix. La Matrix lo que quiere realmente es que tú reacciones, no que crees. Y esa es una de las claves, familia. Aprender el arte de tomar distancia de todo tu ruido mental, que es lo que provoca que estés estancado en un bucle de pensamientos negativos, que no prosperes en las diferentes áreas de la vida. Entonces, por un lado, detectar cuál es tu matrix, es ese área de la vida donde hay más sufrimiento. En segundo lugar, aprender a tomar distancia de esas creencias y luego encarnar en la acción. Es decir, paso número 3, una vez que vas tomando esa distancia y que ya has detectado cuál es ese sistema operativo que tienes que escapar, que tienes que dejar caer de tu mente, tienes que aprender a accionar desde tu nueva versión, desde esa identidad más elevada, desde esa autenticidad, desde desde esa conexión profunda contigo mismo y dejar de vivir de creencias. Yo cuando estaba en el mundo este de la política, es que no era yo. Simplemente repetía y hacía como un papagayo aquello que se suponía que había que hacer. Pero no había conexión íntima conmigo mismo. Entonces me drenaba, me cansaba, era como una lucha. Sin embargo, cuando tú aprendes a operar desde quien realmente eres, porque aprendas a tomar distancia de lo que no eres, de esa matrix, ahí entra una acción creativa, una acción inspirada, una acción en la cual tú te expandes en ella, creces en energía en esa acción. Así que, familia, resumiendo mucho, detectar cuál es tu matrix actual, que no es nada externo, sino que está dentro de ti. Segundo paso, aprender a tomar distancia de esa matrix para que no tenga tanta influencia sobre ti. Y paso número 3, aprender a poner acciones conscientes que estén más allá de ese paradigma, que surjan desde otro lugar, que surjan desde tu versión más elevada. Así que, familia, si tú estás estancado en un bucle de pensamientos negativos y quieres realmente transformarte y conectar con tu propósito, con tu libertad, subir tus niveles de energía, es el trabajo que estamos haciendo en la escuela Ser Salvaje.
Así que si todo esto te llama, simplemente te dejo por aquí abajo un enlace para que puedas hablar conmigo, contáctame, hablamos y lo miramos. Así que bueno, este es el vídeo de hoy. A por ello, a escapar la Matrix, que no es algo externo, es algo interno y se puede. De hecho, es tu propósito, de hecho, es tu camino. Vamos a por ello.